Pues me da mucho gusto de estar aquí con ustedes, eh, haciendo memoria de una persona como Javier, a quien conocí a los 8 años de edad y hasta su muerte nos vimos, digamos. No estuve en los días en que murió, estaba fuera de acá, pero había tenido un contacto cercano a esa fecha. Se me ha pedido que hable de ese primer momento, y voy a hacerlo, y tengo la impresión de que digo cosas, por lo menos una buena parte de esto, una manera de expresarme que naturalmente es simplemente de niños, pero si me lo piden lo voy a hacer. Los primeros contactos con él entonces fueron en el colegio de San Luis de Gonzaga, que está en Barranco, y pues ahí nos encontramos como se encuentran todos los niños que van al colegio. Entre ellos, poco a poco se va haciendo una amistad, naturalmente, y en este caso, pues pronto, en realidad. Sin embargo, algo que yo no calificaba de esa manera, en ese momento sí lo noté, pero no me daba un poco, no tenía la manera de decirlo, y era una cosa muy pequeña, además muy interesante también, y que era encontrar una persona con una cierta reserva. Estaba pues muy cerca, diré servicial también, qué sé yo, pero había algo en su manera de estar, de estudiar también, etcétera. Es un poco reservado, diría. Esos primeros años pasaron, ¿no? Y la amistad se hizo más entera. Había también otro motivo, otra situación, que era la de la librería Minerva, donde comprábamos nuestros cuadernos para estudiar, y naturalmente eso también daba una amistad con la persona que nos atendía, que era la señora Anita. No tengo en ese tiempo nada más especial, salvo el que era una persona estudiosa, era uno de los buenos alumnos de ese grupo. Un poco más tarde, terminando la primaria, hay algo que me hace entrar en otro tipo de relación con él. En el comercio del Cusco, porque había en Cusco en esa época un diario que se llamaba El Comercio, que se recibía en mi casa por mi padre. No voy a poner más palabras en eso. 2 páginas enteras fueron dedicadas a José Carlos Mariátegui, el padre,
Y yo lo vi, claro, se veía el nombre del padre de él. No habíamos entrado en mayores conversaciones, pero lo sabía. Y me sorprendió mucho, ¿no?, el tener un compañero que era este señor. Yo tampoco, bueno, ya un poco más mayorcito, algo podía comprender, pero no tanto, ¿no? Y yo leí eso, lo recorté también. Últimamente estaba hablando con José Carlos, su hijo, sobre eso, y era simplemente una presentación de Mariátegui en un pésimo papel. Era la guerra en Europa, pero eso ya nos hizo tomar otro estilo, ¿no? Había sido muy cercano siempre, ¿no? Pero eso, claro, estábamos ya a una edad de 11 años o algo así, y tengo que decir, voy a evitar decir dónde estaba yo, pero esto que voy a hacer ahora, pues no, sí lo voy a decir. Yo tuve un problema de salud muy grande, de 6 años de cama. Yo llegué a estudiar en el colegio, el primero de media, y el resto ya lo hice en la cama, digamos, ¿no? Bien, y entonces allí rápidamente hicimos un grupo, ¿no?, unos cuantos, sobre, bueno, primero era el ajedrez, que nos atraía mucho y hasta ahora, además, ¿no? Y al mismo tiempo la situación, digamos, del país. Estamos en el momento de Bustamante, etcétera, ¿no? Y eran conversaciones que eran casi obligado, digamos, ¿no? En realidad conversábamos con los que venían, y si he hablado de mi enfermedad era por decirles que, claro, mi casa se convirtió en una especie de local, ¿no? Local para estar ahí, conversar. En fin, yo estaba todo el día ahí, y entonces esto iba rápido. Sané, y nos presentamos juntos, o al mismo tiempo, quiero decir, con él en San Marcos. Y ahí estudié 4 años, 2 años de ciencias y 2 años de medicina. Yo no continué porque me retiré para no cambiar de profesión propiamente, pero sí de vida, ¿no? Y claro, este retiro me ponía en otras condiciones, y ambos éramos barranquinos, y nos veíamos mucho en San Marcos también, y luego nos enteramos de quién era Mariano Iberico, y seguimos un curso de él sin estar matriculados en su curso. Era una delicia, ¿no? Era extraordinario. Uno quisiera que quedara todavía para que siga, ¿no? Y eso que tenía un problema ya en la vista, etcétera. Bueno, no fallábamos allí, y nos hablaba de filosofía griega en ese momento, y claro, todo esto va fusionando cosas, ¿no? Porque eso está
de todos lados. Un poquito después íbamos juntos también a escuchar a Carlos Alberto Seguín. Eso ya era en San Fernando, ¿no? Al frente. Íbamos a esas presentaciones que tenía él ahí muy bien previstas, digamos, bien pensadas, todos los sábados. Los sábados eran esa situación y estábamos allí y era también lo mismo, ¿no? Siempre esta cercanía y nos alentó, digamos, nos alentó porque estábamos ahí, ¿no? Nos alentó para la línea en la que él estaba, ¿no? Freud, y bueno, yo como corté allí, ya no seguí, entonces ya no volví por allí, pero me quedó un poco, y dice, es la segunda afirmación que voy a hacer para no quitarla, ¿no? Sino ya para no entrar en otra, y es que yo salí a estudiar a Europa, filosofía y teología, pero encontré una facultad excelente en Lovaina, en Bélgica, de psicología. Y entonces, pues la hice, la pedí hacer esa cosa y tomé un tema de Freud para eso. Más tarde, si lo he hablado de eso, es por la lejanía que Javier tuvo frente, respetando mucho, sobre todo a el doctor Seguín. Bueno, yo creo que esto, el profesor, puedo decir eso, que nos interesó más, bueno, no puedo hablar exactamente por él, pero casi, ¿no? Era Humberto Rotondo, que además era un excelente también profesor y al mismo tiempo muy cercano, un poquito tímido, pero cercano a los estudiantes. Y en realidad una amistad que me duró hasta su muerte, ¿no? Y él también Javier, en esa actitud, y luego en la cuestión que he señalado de la cuestión de Freud y bueno, a partir de allí él va entrando también en contacto. Ahí sí yo ya no estaba, ¿no? Ya estaba afuera. Y tenía como un maestro a Honorio Delgado, y naturalmente, pues, con todo derecho, ¿no es verdad? Y eso cambiaba un poco las cosas. Al mismo tiempo, pero ya eso de antes, ¿no? Estaba ocupado con la obra de su padre. En realidad, el que trabajó más para esos pequeños libritos que había los primeros, ¿no? Era él, ¿no? Bueno, naturalmente que los hermanos estaban ahí, naturalmente, ¿no? Pero para el contenido, lo digo porque conversaba también con él, que me decía cosas de cuando en cuando, ¿no? Y otras, claro, no me enteré, como es normal.
yo creo que Javier, estas son cosas muy elementales, ¿no? Porque uno ve a Javier posteriormente y claro, no desdice lo que acabo de afirmar, pero naturalmente es otro mundo ya, ¿no es cierto? Y ese otro mundo también entró, entonces. Esto de, diríamos, adultos, de alguna manera, los dos, eso entró en eso. Y yo quisiera decir que me voy a robar un poquito el terreno que sigue, porque me he mantenido en juventud, en niñez y en juventud, de alguna manera, pero ya hablando bastante, ¿no? Porque, claro, estas cosas fueron creciendo y yo quisiera decir, terminando, que Javier nos deja sus investigaciones, ¿no? Sus trabajos hechos, ¿no? en el terreno que tenía. Creo que eso es una cosa que nos queda. En segundo lugar, yo diría que deja también el mensaje de su padre, mucho trabajado, ¿no? Visto con una serie de cosas que a veces aparecen de un lado, de otro. Bueno, así fue esto. Y entonces tuvo tiempo para esto, le dio tiempo a este trabajo, y creo que el José Carlos Mariátegui no sería el mismo, o sería mucho más tarde de lo que ha sido para nosotros peruanos. En tercer lugar, diría que Javier es alguien era alguien muy respetuoso, ¿no? Pero a un tono alto, de sus maestros, ¿no? Y entonces una serie de libros de él son sobre sus maestros, ¿no? Algunos de los que he hablado yo ahora, y otros que no lo hice porque no era encuentros que él tenía con otras personas. Pero la verdad es que lo que yo creo que Javier nos deja, sobre todo, es si bien con esos profesores de él, Honorio sobre todo, pero también Rotondo, en fin, creo que lo que nos deja es una cuestión de amistad, ¿no? Pero amistad, claro, la amistad no vale si no estamos viéndonos entre nosotros. Es difícil tener una amistad con alguien que no está, pero bueno, se puede uno pensar un poquito, ¿no? Y decir eso. Yo creo que sobre todo la amistad de Javier, también por la circunstancia de mis encuentros con él, ¿no? Pero también por las cosas que hizo en su vida con personas muy importantes, como José María Arguedas, por ejemplo, que son muy importantes. Yo creo que ese sería el punto fundamental de él. Gracias por su atención. Muchísimas gracias, padre Gustavo. Este recorrido inicial por la vida de Javier Mariátegui ciertamente tiene el toque personal, cercano, y al mismo tiempo
totalmente identificado del padre Gustavo con la figura y la obra de Javier. Ciertamente la perspectiva biográfica ofrece posibilidades fascinantes en el intento de adentrarse aún más en el ser y el quehacer de un personaje. Me permito añadir añadir un comentario respecto a la relación de Javier Mariátegui con su padre. En el último capítulo del volumen que escribió Javier Mariátegui titulado José Carlos Mariátegui, Formación, Contexto e Influencia de un Pensamiento, publicado póstumamente el año 2015, el último capítulo de ese libro se titula Ser y existir como hijo de la Mauta. Y en él, don Javier escribe algo de su historia como el menor, el cuarto Mariátegui, tal como se llamó él mismo, educado por una mujer excepcional, como él llamó a su madre, doña Anita. Y esto nos dice también el amor del niño, del adolescente, del hombre maduro hacia su madre. Dice que ella lo situó sabiamente en la escuela de trabajo y en el culto reverenciado a la memoria de nuestro padre. En un sumario de su ilustre vida, de sus desafíos existenciales y sus logros, precisamente en el último párrafo del libro, don Javier escribe: un padre como José Carlos Mariátegui puede producir el efecto de la sombra, que marca e impide el crecimiento personal, debilita o quiebra el proceso de individualización, el ser personal, en las gentes a él cercanas por lazos de sangre. Y se pregunta si había logrado diseñar él, don Javier, una autoimagen a la cual he disciplinado mi vida. La biografía de don Javier, cuyas etapas iniciales nos ha delineado el padre Gustavo, nos ha presentado un recuerdo elocuente y nos brinda también, creo yo, una respuesta elocuente. No hubo un efecto sombra, sino todo lo contrario. Padre e hijo representaron el encuentro de dos faros radiantes iluminando la ruta de quienes quedamos atrás.